¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta semana, número 6 de nuestra clase, La Iglesia y su función. Estás viendo una ah, clase de la Universidad Vida de Éxito y en la cual pues tengo el gusto de ser el maestro de esta materia. Hemos estado viendo las semanas pasadas la forma en cómo la iglesia o las maneras en cómo una iglesia funciona, de qué forma la iglesia funciona, de qué manera, cómo lo podemos ver, cómo podemos lograr que la iglesia esté funcionando de una manera correcta y que estemos logrando buenas metas, los propósitos o el propósito por el cual fue establecida la iglesia en esta tierra. Y hemos avanzado en el transcurso de estas 5 semanas anteriores, hablando acerca de puntos importantes y de mucha relevancia en lo que es la iglesia. El día de hoy o en esta semana vamos a estar viendo 3 clases más, 3 temas más de esta materia, y lo que vamos a estar viendo es acerca de la vida del ministro. ¿Cómo debe ser la vida del ministro? ¿Sí? En Hechos capítulo 20, verso 28, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mirad por vosotros y por el rebaño. O sea, no solamente yo tengo que mirar por mí, sino también la Biblia dice que yo debo de ver por el rebaño. Entonces la Biblia nos enseña que Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de escoger de entre sus miembros a hermanos fieles para dirigir la obra. A esos hermanos se les da un cargo de servir en el ministerio, cargos específicos, y cada uno está puesto de acuerdo a sus características, a su actitud de servicio, y vemos, ¿no?, que cada uno de los que sirven en el ministerio debe tener ciertas características, ¿sí? Y la primer característica es el servicio. Todo el que está trabajando en una iglesia debe tener en su mente que lo está haciendo para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia. Y es algo que hoy en este tiempo se ha perdido. El ministro quiere que se le sirva, pero no quiere servir. Y nosotros vamos a ver que en la Biblia se nos enseña a servir. El mismo Jesús dijo: yo no vine para que me sirvan, sino yo vine para servirles a ustedes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar, tenemos que establecer en nuestra vida, tenemos que hablar cada día en nuestro corazón de que nosotros hemos venido para servir. Nosotros hemos venido para servir a cada uno de los que están en la iglesia, a cada persona que llegue a la iglesia, no haciendo acepción de personas, sino sirviendo a todos, a todo el rebaño del Señor. Otra cosa de las que vamos a hablar muy específicamente es de la ética ministerial o de la ética del ministerio. Como pastores, como líderes, como apóstoles, profetas, el ministro debe saber que hay una ética ministerial. Y esa ética ministerial nos hace a nosotros como pastores saber, ¿no?, hasta qué punto yo puedo invertir en la vida de una persona que no forma parte del rebaño que yo estoy pastoreando. La palabra ética viene del vocablo griego que se define como carácter. La ética es la parte de la filosofía que trata la valoración moral de los actos humanos y es un conjunto de principios y normas que regulan la actividad humana. La ética es la ciencia de la moralidad, ¿sí? Entendiéndose por moralidad el conjunto de juicios que la gente hace referencia a lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo, o las relaciones interiores entre individuos, ¿sí? Eso es lo que es la ética. Ahora, ¿qué es la ética cristiana? La ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como está determinada por la conducta de Dios. Cuando hablamos de ética cristiana, estamos pensando en la conducta que debe observar el cristiano. En todo momento, en toda circunstancia, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, ¿no?
como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego describe una frase muy importante que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces debemos de practicar la ética cristiana que es determinada por la conducta de Dios. Dios nos da ejemplo de lo que yo debo ser, de lo que debemos ser en esta tierra. La ética cristiana nos define o nos desafía, perdón, a mejorar nuestra manera de vivir porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Cristo vivió. El apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La ética ministerial es el conjunto de normas escriturales que rigen los ministros cristianos tanto en la esfera de las motivaciones como en las de sus acciones y determina su conducta en relación con Dios, en relación con la sociedad, en relación con su familia, en relación con la iglesia, en relación con las denominaciones y en relación con las instituciones cristianas, no solamente de su denominación, sino de las demás iglesias cristianas evangélicas. Entonces, la ética es una, la ética ministerial es otra, que es la que les acabo de mencionar, y la ética cristiana es la que vimos anteriormente. Entonces, quisiera hacer énfasis en la ética ministerial. Es lo que todo cristiano, todo ministro debe estar bien establecido en su mente, la ética ministerial. ¿Cómo debe ser la ética ministerial? Un ejemplo. Supongamos que una persona, un miembro de una iglesia, se sale de su iglesia por problemas de X índole, y llega a otra iglesia y el pastor le recibe sin saber el por qué salió de la otra iglesia. Sin decirle, ok, si usted quiere congregarse con nosotros, arregle las cosas con su pastor, dígale que pues ya no va a estar con él, pídale perdón, arreglen las cosas, quede bien, y si usted desea congregarse en nuestra iglesia, con mucho gusto. Pero los ministros ahora no son así. Los ministros lo que quieren es, ok, ya te saliste, vente. Queremos gente, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y no es de esa forma, ¿no? Tenemos nosotros que checar la ética que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida me afecta la ética ministerial? Número uno, en lo espiritual, en lo emocional, en lo social, en lo económico y en lo intelectual, la ética ministerial. La vida del ministro en la iglesia debe ser de acuerdo, debe ser la misma que en todos lados y de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No puede ser uno en la casa, otro en la calle y otro en la iglesia. Lo que reflejas fuera debe salir de dentro. En Filemón capítulo 1, versículo 4 al 7, el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, ¿no? Y en el verso 4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nos habla en este punto. La actitud del cristiano o del ministro cristiano debe ser una actitud de servicio, de alegría, de gozo, no de una actitud incorrecta, no andar haciendo caras, por ejemplo. ¿Qué actitud debe cultivar los ministros cristianos? Por lo general, los ministros de la cristiandad se consideran merecedores de respeto especial y aceptan títulos como reverendo o como padre. La Biblia en ningún momento nos anima a nosotros los ministros a hacernos llamar reverendos o hacernos llamar padres. La Biblia habla de apóstoles, la Biblia habla de evangelistas, la Biblia habla de profetas, de pastores y de maestros. En ningún momento habla de padre, ¿sí?
ahorita se utiliza mucho eso, es mi padre espiritual. Y hay gente que lo usa mucho, no es mi padre. Pero nuestro Padre Celestial es Dios, ¿sí? Y el pastor solamente es alguien que me está pastoreando, que me está cuidando, que debo de tenerle respeto, claro que sí, que debo de tenerle amor, claro que sí, que debo apoyarlo en todas las cosas, claro que sí. Pero no ir al extremo de decirle padre o de el pastor querer decir, a mí me tienes que llamar padre, a mí me tienes que decir padre. No es así, ¿sí? Nunca se atribuye tal respeto ni aspiran a recibir mensajes, títulos, semejantes títulos honoríficos. Por ejemplo, lo que vemos en cambio, ¿no? En Mateo, perdón, 23, 8 al 12, ¿sí? Aquellos que se hacen llamar reverendos o padres, pues realmente no sé qué ministerio lleve, ¿no? Porque los ministros cristianos deben saber que Jehová es el único digno de reverencia, ¿no? Digno de hacerlo llamar Padre, ¿sí? Comprenden que el sentido de diaconía o servicio en la Biblia a veces se emplea al verbo emparentado con este nombre para servicios personales, perdón, como atender mesas. O sea, aquellos que se hacen llamar padres o que van más allá de lo que es el ministerio, ¿sí? No han entendido la palabra siervo, la palabra diácono. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas clases, ¿no? Pero también vamos a ver el aguante y el ministerio, ¿no? La resistencia o la recompensa que recibió el apóstol Pablo por aguantar en el ministerio. Tantas látigos, tantos encarcelamientos, todo eso. Vamos a ver el aguante en el ministerio. Y como les digo, en esta parte de la Biblia, lo que habla el apóstol Pablo siempre habló a Timoteo, a Tito, a Filemón, acerca de cómo deben comportarse en cuanto a su conducta ministerial. Y vemos que el apóstol Pablo da una lista tanto a Timoteo como a Filemón de cómo debe ser su comportamiento. Les enseñó cómo comportarse dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces, no nos enfrasquemos o no nos envolvamos en títulos que no tienen nada que ver con lo que estamos llevando a cabo, ¿sí? Nuestro mayor título es ser siervos por amor. Estoy pastoreando, pero yo sé que soy siervo, ¿sí? Hay gente en la iglesia, en mi caso hay gente en la iglesia que no me dice pastor, hay gente en la iglesia que me dice hermano. Y yo no tengo por qué andarle diciendo hermano, no sea irreverente, no, o sea, dígame pastor, porque yo soy el pastor y sí, yo soy el pastor, yo sé que yo soy el pastor, yo sé que Dios me llamó, yo sé en qué lugar Dios me ha puesto. Pero yo no ando exigiendo que se me diga pastor, que se me diga apóstol, que se me diga líder, que se me diga... No, porque no es parte de la esencia del cristianismo, ¿no? En este caso del ministerio que estamos llevando a cabo. Entonces, algunos dicen, no, pues es que el apóstol Pablo defendió su apostolado. Sí, el apóstol Pablo defendió su apostolado, pero una cosa es defender el apostolado y otra cosa es adjudicarte algo que no ha sido llamado a eso. Hoy se acostumbra mucho que los hombres son llamados apóstoles y la esposa de él es llamada profeta. Dígame en la Biblia dónde está eso, en ninguna parte. Entonces son cosas que el ser humano quiere tener un título, se siente, no sé, con una buena identidad cuando tiene un título. Pero eso no debe ser así, ¿no? La Biblia no nos habla de eso. La Biblia no nos dice eso. Entonces tenemos que poner atención en estos aspectos. Ahora, vamos a conocer también las características del ministro. ¿Cuáles deben ser las características del ministro o las características que el ministro debe ser, ¿no? Y el apóstol Pablo escribió en la primera epístola a Timoteo para enseñarle acerca de las características. Y hay una frase que el apóstol Pablo utiliza para hablarle a Timoteo. Y Pablo le dice, serás buen ministro de Jesucristo. Y volvemos a hablar acerca de la palabra diácono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ministro? El ministro advierte a las personas con respecto al error, ¿sí?
Pablo habla de las doctrinas de demonios propagadas por espíritus seductores a través de hipócritas mentirosos, dice la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo, y le habla acerca de estos hipócritas mentirosos que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar lo que ellos quieran, reverendo, padre espiritual, todas esas cosas. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y aquí estamos viendo las características, ¿no? De lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que más hace? Es un experto estudiante de las Escrituras. No solamente es pararse y decir esa parte de la Biblia que dice, el Señor llenará mi boca. No. ¿Sí? Sino estar preparado, ¿no? Prepararte con anticipación, estudiar la palabra de Dios continuamente. Como ministro de Jesucristo se debe estar estudiando la palabra de Dios, estando alimentándonos, no retroalimentándonos de la palabra de Dios, para que cuando hablemos podamos ser buenos expositores de la palabra. Otra cosa que debe ser el ministro es que evita la influencia de la enseñanza profana. Pablo dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas o los mitos o los cuentos mundanos tontos. Y de viejas dice, ejercítate para la piedad. La palabra fábula viene de la palabra mito, que significa cuento o ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que vemos en hablando Pablo a Timoteo. Otra cosa es que es disciplinado en la piedad personal, practicar o entrenar, perdón, ejercitar, habituar. Esa es la palabra ejercítate, lo que quiere decir. Para la piedad. Entonces, la palabra gimnasio viene de la palabra griega traducida como ejercítate. Se refiere a los que se ejercitan en lo atlético. Implica el entrenamiento riguroso, sacrificado. Es un proceso continuo. La piedad es indispensable en el ministerio y no se trata de cuán inteligente es usted o qué bien se comunica con la gente. Lo importante es conocer la palabra de Dios y vivir piadosamente. El ministerio es un resultado de esta clase de vida. La palabra piedad es virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Pablo dice, ejercítate para la piedad. Otra cosa que hace el ministro es que se compromete a trabajar duro. No importa lo que tenga que hacer, si es algo de construcción, si es algo de limpieza, si es algo de, no sé, podar árboles de la iglesia, cualquier cosa que sea para el servicio de Dios, está comprometido a trabajar duro en esas áreas de su vida, ¿no? Otra cosa que hace es que también enseña con autoridad. Debe enseñar con autoridad, como el Señor Jesucristo dice que hablaba la palabra con autoridad. También es un modelo de virtudes espirituales o de virtud espiritual, ¿sí? De lo que hace, en cómo se esfuerza, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Eso es lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo. Y en esas características vemos que el ministro está dando a conocer lo que es un verdadero ministro de Jesucristo. No solamente lo que, pues ya, así es eso y pues tengo que, no. Un verdadero ministro de Jesucristo da verdaderos ejemplos de lo que es un verdadero ministro de Jesucristo. Y en la Biblia nos habla de todo esto. No es que alguien se lo inventó, es la Biblia, es la palabra de Dios quien está hablando de estas características importantes para la vida del ministro. Características que no se deben dejar atrás, sino que deben estar
continuamente en la vida del ministro, ¿sí? El ministro debe tener un ministerio, valga la redundancia, ministerio, completamente bíblico, no antibíblico, y tiene que ser llamado por Dios, no por el hombre. No es que hoy a alguien se le ocurrió decirme que soy profeta y ya para mañana, pues el profeta, ¿no? Y hasta el título, ¿no? De profeta. Ya no me digan pastor, ya no me digan líder de alabanza, ya no me digan maestro, ahora díganme profeta, porque yo soy profeta, ¿sí? El título no es lo que vale, sino la actitud del corazón, ¿sí? En la lectura debe estar atento en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, no solamente en pedir o en hablar cosas suaves, en decir, Cristo te ama, Cristo, y yo sabemos que Cristo nos ama, ¿no? Pero ¿qué va más allá, no? ¿Qué es lo que Dios quiere decir realmente a través de su palabra para nosotros? Y por último, el buen ministro cumple su ministerio. No es que se queda, no. Cumple su ministerio, está ocupado en la obra del ministerio, ¿sí? Progresa en su crecimiento espiritual, y todo eso va de la mano. Son características que ayudan al ministro a caminar de acuerdo al propósito establecido por Dios, ¿sí? Al propósito que Dios ha provisto para el ministro. Esas características todo ministro las debe tener, todo pastor, todo evangelista, todo apóstol, todo profeta, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser guiado con el Espíritu Santo para llevar a cabo esas características. Otra cosa que vamos a estar viendo en esta semana es la iglesia y el evangelismo. Recuerdan que anteriormente estuvimos hablando del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la diferencia entre evangelio y evangelismo? Ahora vamos a estar hablando acerca del evangelismo. En Mateo capítulo 28, verso 19, la Biblia nos dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estos pasajes se enfocan en el mandato de ir a todo el mundo y evangelizar a toda criatura viviente. Ir o ir es un mandato para el creyente, o sea, no es una opción, es un mandato. No es un ministerio dado a ciertas personas, es para todo el creyente, le guste o no le guste, es para él. En esta sección aprenderemos sobre el mandato dado por Jesús para predicar el evangelio del reino y recibir instrucciones sobre cómo llevar el mensaje de Dios a otros, cómo ser mensajeros del evangelio, cómo comunicar el evangelio, a quién debe ser comunicado el evangelio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de la evangelización? El propósito de la evangelización es cumplir la gran comisión, impartir